Estás a Héctor Sanz en Radio. Me escuchas este 2 de julio del año 2024. Hoy es el día número 31 después de las elecciones amañadas por el dictador López Obrador. Y bueno, como era de esperarse, pues esta tiranía abusiva, amenazante, militarista, ya también está amenazando este espacio de comunicación que juntos hemos construido. Sus ciberacosadores siguen tratando de desprestigiarme, de desprestigiar esta voz independiente que nunca se ha prostituido a los intereses corruptos de dictadores, de tiranos o de empresarios corruptos. Pero nosotros contamos con algo mucho más potente que todo eso. Más potente que todas esas huestes de personas servidoras del demonio, alimentadores del mal. Nosotros contamos con la bendición de Dios Padre Todopoderoso. Por eso digo, sea en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, nos encomendamos a Dios Santísimo, al Altísimo, para realizar adecuadamente este programa, que es una difícil tarea y una enorme responsabilidad a mi cargo. Comenzamos. Vamos a iniciar con la sección de la palabra 666 en la conferencia de López Obrador de este 2 de julio del año 2024. ¿Cuál es la palabra? Grado. En la frase, un grado muy alto de concientización en las personas. ¿En qué? En la mentira sobre que por la Guardia Nacional, afirmó hoy indebidamente López Obrador, ya no se escuchan extorsiones a automovilistas en las carreteras. Una enorme mentira. Toda vez que abundan, pululan, circulan en las redes sociales, tanto TikTok como X como Facebook, miles de videos en que elementos de la Guardia Nacional son grabados participando en extorsiones, robo a civiles, asesinato de civiles. Incluso presencian el robo de combustible o el comercio ilegal de combustible en estados como Chiapas y no hacen absolutamente nada. Colaboran también con grupos criminales de la droga, como se ha exhibido en el estado de Sinaloa, Sonora, y el informe que recientemente surgió por parte de Crisis Group, que revela cómo el cártel de Sinaloa y otras organizaciones criminales tendrían un acuerdo con la Sedena para desaparecer a otros enemigos, a cárteles rivales. El día de ayer, durante el fin de semana yo les comuniqué que miembros criminales de dicha organización, que ha sido ligada por testigos de la DEA a López Obrador, informan con cinismo, con burla, con alegría, que tenían en la batea de una camioneta más de 30 cadáveres. ¿Dónde estuvo la Guardia Nacional para evitar semejante masacre, aunque sea entre grupos criminales? ¿Dónde está el imperio de la ley? ¿Dónde está el Estado de Derecho? ¿Dónde? Ahora López Obrador lo que busca es que dicha institución defectuosa sea militar. Le interesa que sea militar porque los crímenes que cometiera la Guardia Nacional quedarían ocultos como seguridad nacional. Ese es el proceso de militarización que también afirma la presunta candidata electa, Claudia Sheinbaum, militarización de México, tiranía represora y violenta contra el pueblo de México. Previamente, López Obrador en esa conferencia, en la conferencia de este 2 de julio, se dedicó a calumniar a la Policía Federal, precisamente a la Policía Federal, una organización de seguridad civil. También difamó, pues obviamente, a las policías municipales, a las policías estatales y a la Policía Federal fundamentalmente. Dijo que no tenía muchos elementos. Pareciera que el narcopresidente se olvida que la cantidad no es calidad. Raro, ¿no? Es un axioma que muchos sofistas del marxismo utilizan. Cantidad no necesariamente es calidad.
Asegura López Obrador que tiene su Guardia Nacional más de 150,000 elementos que no pasaron por ningún control de seguridad, dicho sea de paso. Ocultó también que miles de elementos de la Guardia Nacional la abandonaron, desertaron, porque no tienen las instalaciones adecuadas y los obligan a acampar a la intemperie, porque muchas veces ni siquiera tienen el equipo necesario. La Guardia Nacional tampoco ha participado en la detención de criminales importantes. Los guardias nacionales tienen un grado de analfabetismo gravísimo, como aquel video que les presenté sobre un guardia nacional que no es capaz de leer los derechos civiles de su detenido. Precisamente como no es capaz de explicarle a qué derechos tiene, qué derechos le corresponden como una persona detenida, eso también se presta para que en una resolución judicial se le deje en libertad, porque se le dejó en una situación de indefensión, porque no se le comunicó adecuadamente por qué se le estaba deteniendo. Y es correcto toda vez que los elementos de la Guardia Nacional no están capacitados ni para portar armas, ni para disparar, ni para realizar detenciones, ni mucho menos conocen las leyes por las que presuntamente deberían de regirse. Las extorsiones, asaltos en carreteras, caminos y puentes federales se han incrementado con la Guardia Nacional. La Guardia Nacional parece desaparecida en todo momento cuando ocurre el asalto, por ejemplo, a transportes de carga o de pasajeros. Esa es la mentira principal, 666, de la conferencia de López Obrador en este 2 de julio. El cinismo de decir que por la Guardia Nacional ya no existen extorsiones cuando abundan los videos de los mismos guardias nacionales mordiendo, cobrando mordida, cobrando soborno, pidiendo cohecho para dejar ir a sus víctimas, que son los automovilistas. También tenemos, la imagen de un guardia nacional que le lanza una llave una llave de cruz a un trailero y le rompe la mandíbula. Son ejemplos simplemente en este momento que se me vienen a la mente de lo mucho que existe, de las muchas denuncias que existen en Internet. También dijo otras mentiras sumamente graves López Obrador. Mentiras gravísimas que en la segunda parte, como es un desdoblamiento del 666, llamamos las mentiras 1332. Afirmó López Obrador que los mexicanos, y dice, lo digo con todo respeto, no son viciosos, no son proclives a las drogas. Ello es una burla criminal. Todos sabemos que en México abundan los adictos a las drogas y al alcohol. Es una situación muy triste que se ha incrementado con este gobierno. Las adicciones, incluso así reconocido por un organismo tan discutible como la Organización de las Naciones Unidas, denuncia que con López Obrador se incrementó el consumo de sustancias ilícitas. Es bien sabido. Una burla criminal decir que los mexicanos simplemente porque no son viciosos no necesitan de ninguna política para que se dé combate al comercio de las drogas. Según la denuncia de la periodista mexicana Anabel Hernández, incluso la misma Claudia Sheinbaum ordenaba la distribución, el reparto de drogas en la Ciudad de México. Dijo López Obrador también, esto es muy importante, sí tenemos consumo de drogas, pero muy focalizado, donde hay más vida comunitaria, es decir, pobreza, donde hay más tradiciones culturales, menos drogadicción. Mentira. Completa mentira. La drogadicción está extendida en todas partes. En este país, el comercio no tendría ningún éxito si no hubiera tantos drogadictos. La siguiente mentira, o mejor dicho, una verdad que reconoce. Jóvenes construyendo el futuro en este gobierno ha significado una inversión, que dice él, que no gasto, sino una inversión. Reconoce que compró votos con 120,000 millones de pesos. 120,000 millones de pesos utilizó para comprar votos el narcopresidente, endeudando gravemente a México, pues el día de ayer les comunicaba que nos endeudó por más de 7 billones de pesos. 7,000 millones de pesos, con eso ha endeudado a México.
para poder precisamente comprar y hacer la narcoelección a favor de su narcocandidata Claudia Sheinbaum, de su delfín. Tras masacres en México, pues López Obrador se limita a decir que el problema es de Estados Unidos, que ojalá en Estados Unidos le copiaran su política criminal de dar amor. Dice que todos estos asesinatos, los más de 191,000 asesinatos de su gobierno, son producto de amor, de una política exitosa de seguridad y de amor. Dice que allá en los Estados Unidos los jóvenes se van de la casa tan luego cumplen la mayoría de edad y que eso está muy mal, que le va a pedir a los estadounidenses, a las familias estadounidenses, que los hijos se queden a vivir con los papás más tiempo, que porque de esa forma se van a evitar problemas. Dice que allá no se combaten las causas de la drogadicción. En eso a lo mejor tienes razón, López Obrador. A lo mejor no se combaten suficientemente las causas de la drogadicción en Estados Unidos que están en México, que produce dichas drogas. México es líder mundial en la producción de fentanilo, pero también lamentablemente en la producción de pornografía infantil y prostitución infantil con López Obrador. Se abastecen a más de 20,000 sitios de pornografía con niños esclavos de crímenes horribles de carácter sexual. Y el comercio de drogas es una industria floreciente en la economía deprimida de México durante este régimen. Abrazos, no balazos, para los grupos criminales de la droga es lo que ha dicho como un rezo, como un mantra diabólico López Obrador cada vez que se le exigía por parte de comunidades, por parte de comunicadores, por parte de periodistas, muchos asesinados por cierto, que interviniera la fuerza, que usara el uso legítimo de la fuerza o de la violencia del Estado para frenar operaciones criminales que hoy están extendidas en más del 80% del territorio nacional mexicano. Bueno, y la mentira más grave de toda la conferencia, la mentira que es la más cínica, la más vil que ha pronunciado López Obrador, dijo: la felicidad no es dinero, no es acumular riquezas, no es acumular bienes materiales, ni títulos, ni fama. Mentira. Mentira del narcopresidente López Obrador, porque sus hijos han robado más de 6,000 millones de pesos en las obras públicas como el Tren Maya, Dos Bocas Tabasco o la venta de supuestos medicamentos a través de su presunto prestanombre Amílcar Olán, sobrino de Felipa Obrador, prima de López Obrador. Si el dinero no es la felicidad, ¿por qué busca tanto dinero sus hijos? ¿Por qué el narcopresidente se gastó más de 186,000 millones de dólares, no de pesos, de dólares, 186,000 millones de dólares? ¿Por qué endeudó a México por 7 billones de pesos? Por 7,000 millones de pesos. ¿Por qué? Si el dinero no es la felicidad. Son palabras vanas, eslóganes que se ha construido por la misma dictadura para decirle a las personas que ser mediocre, que ser pobre, está muy bien, que no tener lo necesario para vivir está bien porque esa es la vida honrada. Falso completamente. Si bien no se puede atribuir al dinero la felicidad, forma parte de las condiciones necesarias para construir una vida feliz. El narcopresidente es mentiroso cuando dice que no existe de ninguna forma la felicidad o que la felicidad no se construye de varios elementos, entre los que pasaría tener el ingreso suficiente para vivir de forma honrada. Dice la Sagrada Escritura: no me des mucho, que me puedo apartar, que me puedo olvidar de ti, pero no me des tampoco que pueda renegar de ti. El dinero es un elemento necesario para la vida, es un elemento necesario para cada día poder adquirir los productos necesarios en el mercado. Por tanto, que el narcopresidente diga con toda burla que el dinero no es la felicidad, pues entonces que devuelva los 186,000 millones de dólares que se ha gastado. Y en estos 186,000 millones de dólares que nos ha robado el narcopresidente, no estoy incluyendo los gastos
de las denominadas pensiones del bienestar, ni mucho menos los 120,000 millones que él mismo hoy mencionó en su conferencia, que costó dar becas de jóvenes construyendo el futuro para comprar el voto de jóvenes que a lo mejor no estudian ni trabajan, no digo que sea todos los casos, pero jóvenes que fueron manipulados en sus convicciones políticas que probablemente todavía ni siquiera se forman, todavía no han desarrollado, se utilizaron para comprar conciencias, para prostituir el criterio de vida, para comprar voluntades. Eso es lo más deshonesto que se puede hacer. Enseñar a drogar a la juventud a tener dinero fácil, prostituyéndose a intereses políticos que hacen daño al país, como los representa López Obrador. Es el mayor acto de corrupción de la juventud que se haya visto. Se pueden dar cuenta que, bueno, pues la sección de la palabra 666 no tiene desperdicio, ¿sí? Tal y como si fuera una cosa exacta como las matemáticas, el conteo de palabras cae en un concepto clave de la manipulación de la realidad por parte del presidente, que es un masón grado 33, no me asombraría que sus mismos discursos estuvieran constituidos o construidos de forma ocultista. Incluso con otros líderes de Estado se ha aplicado la regla y encontramos cosas también igualmente terribles, ¿no? En el gobierno de Estados Unidos los discursos aparecía como la palabra 666, la palabra sacrificio. Tenemos que hacer sacrificios. Y entonces dices, 666 es la cifra de la bestia, es la cifra de la mentira, del enemigo, del padre de la mentira. Vamos a seguir haciendo este ejercicio de analizar los discursos de López Obrador, las mentiras que caen sobre todo en el concepto 666 y en otras. Porque de esta forma debe, con la gracia de Dios, abrirse los ojos de muchas personas que son víctimas de la manipulación mental tan refinada, tan personalizada, tan especializada en mentirle al pueblo de México, diciéndole cosas que en apariencia suenan morales, que en apariencia suenan correctas, pero son viles falsedades, son mentiras que matan. Pasamos a nuestra siguiente sección. Pues lamentablemente tenemos que comunicar una desgracia, una tragedia. Es la nota roja de que en Uruapan, Michoacán, gobernado por el partido Morena, se metieron a asaltar 2 sujetos. Las cámaras de vigilancia grabaron el momento de esta tragedia en que un delincuente le dispara a quemarropa en la cabeza a una cajera y la priva de la vida. La Guardia Nacional no estuvo para proteger a esta honrada cajera, que es un trabajo que, como todo mundo sabe que ha atendido una tienda, pues es un trabajo tedioso, es un trabajo de mucho tiempo, es un trabajo que exige horarios rígidos, es un trabajo cansado porque tienen que estar de pie. Es un trabajo en el que tienen que tener mucho cuidado al momento de hacer las cuentas, porque si llega a faltarles algún dinero se los descuentan. Sé lo que es trabajar, y ustedes también saben lo que es trabajar, y sabemos que todo trabajo cuenta, que todo trabajo vale, y es algo totalmente horrible y condenable que trabajando honradamente sea peligroso y se le prive de la vida a una señora que probablemente era el sustento de su casa, la ayuda de su casa, y ocurre en este narcogobierno en el que todo parece tan gracioso porque el presidente dice que estamos felices, que no cabemos de la alegría con su narcodictadura,
con su intención de destruir el Poder Judicial de la Federación y con el estarnos constantemente amenazando a través de redes sociales o incluso, algunas veces terribles, en la calle con sus acarreados violentos que son matones. No se ponga a discutir con ellos si a usted le persiguen en la calle. No les haga caso si toman su fotografía e intentan boletinarlos y amenazarlos como ha estado haciendo conmigo. No les haga caso. Denuncie, tome sus precauciones y sigamos en esta lucha. Porque todas estas acciones ocurren cuando un régimen está acobardado. Vamos a escuchar esta lamentable situación. Este es de los pocos videos que yo he visto de cámaras de videovigilancia que tienen también registro de audio. Abre la puta caja, abre la caja, pásame todo lo que tienes, te parto la madre, ahorita te meto un balazo, tienes un segundo, hija de tu puta madre, rápido, te meto un balazo, muévete, ya te tardaste con la puta madre. Vale, abre la culera, ponle un plomazo, abre la culera, ábrela, saca todo lo que tienes, ¡órale! ¡Vámonos! ¿Están bien, muchacha? ¿Están bien? ¿Paz? ¿Dónde estás? ¡Por favor, rápido! ¡Rápido! Venga. Espérate, ven. No me número. Venga. Espérate, muchacha. Anaí. ¡Vente, muchacha! La muchacha está bien. ¿Camina acá? Está bien mal, Madre, hijo de puta madre. Ay, pero también ella más. Como escuchamos en los gritos de las compañeras de trabajo, la víctima se llamaba Anaí N. Trabajaba en las farmacias Guadalajara en Uruapan, Michoacán, gobernado por el partido Morena. Otra de las empleadas fue herida, su condición es delicada, perdió sangre y obviamente que también experimentaron una crisis nerviosa después del ataque de estos dos delincuentes encapuchados. ¿Qué podemos decir de esta situación? De miles de situaciones que están ocurriendo así en todo el territorio nacional mexicano, la Guardia Nacional no apareció en todo este tiempo. El registro de las cámaras no exhiben que haya ingresado elementos de la Guardia Nacional. Es la política de seguridad de López Obrador. En las últimas horas también se ha viralizado en redes sociales una denuncia muy fuerte, pues sobre que está recibiendo amenazas severas por parte del gobierno la ministra presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña. Pues se dijo en las últimas horas un rumor de que había logrado la dictadura de López Obrador que renunciara a su cargo. Pues resulta ser que no es así. Nos comunica Juan Ortiz lo siguiente: la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirma que Norma Lucía Piña permanece en su cargo como ministra presidente. La Suprema Corte confirmó que ella no ha renunciado a su cargo. Señala que continuará ejerciendo sus funciones y que se mantiene diálogo abierto con los poderes legislativo, ejecutivo, judicial. El periódico Reforma reveló durante la mañana que la ministra plagiatesis, Yasmín Esquivel Moza, había pedido la renuncia de la ministra presidente. Yasmín Esquivel Moza es esposa del empresario corrupto José María Riobó,
un empresario judío brasileño que ha sido socio de la corrupción de López Obrador en la construcción del segundo piso del periférico, por ponerles un ejemplo. Es la ministra que también se descubrió por parte de académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, como Guillermo Sheridan, que plagió su tesis en el año de 1987. Bueno, pues entonces Esquivel Moza, mala compañera de trabajo, que siempre ha querido el cargo que tiene la ministra Norma Lucía Piña, pues habría pedido su renuncia por no existir buena interlocución entre el Poder Judicial, entre el cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la corrupción de Morena. Postura de la presidencia de la Corte ante supuesta solicitud de renuncia por parte de la ministra, la renuncia contra la ministra presidente Norma Lucía Piña Hernández se mantiene. Es el comunicado de prensa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto, dicho con otras palabras, es un intento de golpe de Estado y ya muchos usuarios en Internet están denunciando esto ante cuatro instancias importantes. Les pido también a ustedes replicar la denuncia contra el gobierno de López Obrador porque se está intentando, incluso sin la reforma esta judicial que planea desaparecer el Poder Judicial, que los ministros sean electos por el narco el próximo mes de septiembre de este año 2024, pues incluso sin eso quieren quitar a la ministra presidente Norma Lucía Piña. ¿Por qué? Pues porque López Obrador ya se dio cuenta de que si se le ocurre destruir el Poder Judicial de la Federación, habrá severas consecuencias a nivel mundial. Gravísimas y fatales consecuencias a nivel mundial. Entonces su estrategia es quitar o incluso atentar contra la vida de los ministros y de esa forma dejar una corte infiltrada como muchos organismos constitucionalmente autónomos que López Obrador se ha dedicado a sabotear o a tratar de infiltrar. Mire, vamos a ponerle de ejemplo. En el Tribunal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Morena, el narcopartido de López Obrador, se ha negado a nombrar 2 ministros que son muy importantes para la resolución de los miles de delitos electorales que cometió Sheinbaum, que cometió López Obrador, que cometió Morena para hacer la narcoelección. No quieren nombrar esos ministros porque temen que los votos de esos ministros echen abajo esta narcoelección, este fraude electoral cometido por López Obrador. Hay una polémica también muy fuerte porque el Poder Judicial de la Federación está dando la lucha, está dando el combate por nuestros derechos ciudadanos. Pero no pueden hacerlo solos. Tenemos que participar también en su defensa activa. La denuncia por este intento de golpe contra la ministra Norma Lucía Piña, estas amenazas por parte de otra ministra, que ella es la que plagió la tesis. Yasmín Esquivel Moza no puede ser ministra, no debe de ser ministra, debe de ser destituida. Está la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ante dicho organismo se hizo la denuncia. También está la denuncia ante la OEA, la Organización de Estados Americanos, por este intento de golpe contra Norma Lucía Piña. Se ha corrido también una copia o una notificación al Departamento de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica. Sería mejor, tal vez más prudente, el Departamento de Estado. Y también se ha enviado una notificación a la Corte Internacional, a la Corte Penal Internacional. Externamos nuestra profunda preocupación por la violación de la ley que se pretende consumar por parte de la dictadura de López Obrador, autoritaria en sus intenciones y que también, viene solapada también por Claudia Sheinbaum. No hay la esperanza de que haya un cambio de políticas destructivas con Sheinbaum. Eso está plenamente confirmado. Vamos entonces ahora con un resumen rápido de noticias y pasamos a analizar las principales portadas de los periódicos de circulación nacional. La Embajada del Estado de Israel en México reclama que la marcha del orgullo gay en la Ciudad de México portara la bandera
del grupo terrorista islámico palestino Hamas. Aseguró el Estado de Israel que es el único aliado de los sodomitas, de las lesbianas y de los transexuales en Oriente Medio, dado que en todos los demás países su conducta desorganizada está completamente ilegalizada y se pena incluso con muerte. Es una importante denuncia por parte del Estado de Israel su inconformidad. Sin embargo, hay que recordar que pues ellos son los mismos patrocinadores de dichas organizaciones LGBT. Mi comentario es que pues ¿quién les manda a apoyar cuervos que luego les sacan los ojos? Apoyar el movimiento LGBT es algo nocivo, es algo inmoral. Y si el Estado de Israel ha hecho eso, pues ahora está cultivando los frutos podridos de sus malas acciones. Sobre todo me parece una confesión muy interesante, ¿no? Que diga el Estado de Israel que está muy empecinado en que en México crezca la práctica de la homosexualidad, la transexualidad, el lesbianismo, pues suena muy interesante que el Estado de Israel quiera esos males para nuestro país. Me parece algo condenable. En Sinaloa, encuentran los cadáveres de 7 personas, fueron privadas de la vida con signos de tortura, presentan disparos en todo el cuerpo y también tenían las manos cortadas, cercenadas. Fueron 4 cuerpos encontrados en San Pedro y 3 cuerpos encontrados en la carretera México 15 a la altura del municipio de Lota. Noticias más amables. En Argentina, el presidente Javier Milei, el presidente libertario, desaparece el Ministerio de Géneros, dedicado a promover el sexo homosexual, el odio LGBT y la censura contra medios, médicos y científicos que han estudiado de distintas formas la práctica o las conductas de crisis de género e identidad sexual. Despide a 685 empleados de dicho instituto, de un supuesto Ministerio de Géneros y Mujeres, que sería el 85% de los que estaban en ese instituto, y con ello pues se prevé ahorrarse mucho dinero que anteriormente se despilfarraba en los sueldos de estos 685 funcionarios dedicados plenamente a lo que pues les acabo de comentar. En Inglaterra, la bruja satanista y artista conceptual performance Marina Abramovich hizo un ritual satánico vestida como la runa Algis invertida, que significa muerte, esto para el festival de Glastonbury 2024. Dijo hacer silencio durante 7 minutos presuntamente por la paz, pero sabemos que pues el satanismo lo que hace es promover la guerra, y si algo les gusta es el sufrimiento de los inocentes, por lo cual pues la acción de Marina Abramovich ligada a la banca Rothschild pues es una burla contra todos los que están sufriendo el conflicto en Gaza, el conflicto entre Rusia y Ucrania, el conflicto que está existiendo en Sudán y el sufrimiento de las víctimas, los que están siendo víctimas de persecución en China comunista. Hay mucha persecución religiosa, pero también hay mucha persecución religiosa en países como Sudán y Nigeria. Vamos con nuestra siguiente nota. En la Ciudad de México se registró un incendio por huachicol. Se cree que es huachicol de turbocina cerca del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el que lleva por mal nombre Benito Juárez. 30 casas fueron afectadas por este enorme incendio. Casas ubicadas entre los límites de Nezahualcóyotl, Estado de México, y la alcaldía Gustavo Amadero, donde se encuentra dicho aeropuerto. Pues ahí está, ¿no? Desde ya hacía meses, los ciudadanos, la gente que vive cerca del aeropuerto, denunciaban en redes sociales que hay un fuerte olor a combustible. Pero pues el gobierno nunca quiso prestarles atención, quizá, muy probablemente, conscientes de lo que estaba ocurriendo y que querían muy probablemente permitirlo. Ya saben que Morena está implicado en todo lo que se denomina el huachicol fiscal en el norte del país, que es la compra legal de miles de litros, de millones de litros de gasolina en Texas, porque es más barata, y la ingresan ilegalmente al territorio mexicano sin pagar impuestos. Vamos con otra nota. Privan de la vida a hermana de futbolista del Cruz Azul, Carlos Salcido. Se trata de su hermana Paola Salcedo. Fue privada de la vida en el municipio de Huixquilucan, Estado de México. Presuntamente, se habría tratado de un asalto. Ella había llevado a su hijo a ver una función de circo.
Una inocente función de circo. Y presuntos asaltantes le dispararon en reiteradas ocasiones privándola de la vida. Ella era presentadora de deportes en televisión privada. Ahora ha comenzado a circular la versión de que podría ser un ex colaborador de su programa, pero eso tendría que confirmarse y analizarse detenidamente por las autoridades. Descanse en paz, Paola Salcedo. Claudia Sheinbaum dice que quiere que el 1 de julio pase a ser una fiesta contemplada dentro del calendario de la Constitución. En su evento, el evento que dio ayer, 1 de julio, aseguró que López Obrador es la felicidad de todos nosotros los mexicanos. ¿Cómo puede hablar así a nombre de todos, verdad? Increíble. Pues dice ella que él es la felicidad de todos nosotros y que nombraría ese día la revolución de las conciencias, el día del despertar de las conciencias. ¡Qué barbaridad! El grado de idolatría, de fanatismo sectario que presenta Sheinbaum a favor de un presidente que probablemente podríamos considerar es el peor de la historia de nuestro país, es el que peores indicadores tiene en todos los aspectos. Vamos con nuestra siguiente nota. Se desbordó la presa de Tierra Blanca en San Cristóbal Ecatepec. Hay inundaciones como en varias regiones del país tras lo que ha estado ocurriendo, tormentas estacionales. La presencia de un huracán fuerte, pues ha dejado inundaciones, lo mismo que las zonas sureñas del país, que son las más pobres. No le interesa como tal al presidente la prisa por brindarles ayuda. La gente, de hecho, está tomando sus propias determinaciones como compras de pánico o tratar de blindar o sellar sus casas ante el impacto de más actividad climática fuerte, tormentas eléctricas y tormentas de agua y granizo en la región que habitan. Pero en el Estado de México también se ha observado pues esta clase de inundaciones. En redes sociales la principal crítica es la desaparición del Fonden, al que le atribuyen que López Obrador brinde una ayuda insuficiente y a cuentagotas. Vamos con nuestra siguiente nota. La Secretaría de Gobernación amenaza al juez federal Rodrigo de la Pez López por admitir un amparo que exige nombrar los 2 magistrados en menos de 24 horas que faltan para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y que el partido Morena se ha negado a nombrar por los hechos, por los motivos que con anterioridad les había comentado. Bueno, son muchas las personas que se unieron a la denuncia contra Luisa María Alcalde, actual secretaria de Gobernación. La denuncia es que ella está abusando de su posición de poder para tratar de amedrentar a un juez que no se puede decir que tenga una mala intención en exigirle al partido narcotraficante Morena que cumpla con su trabajo y que nombre a los 2 magistrados que faltan para el Tribunal Electoral. No es algo malo, pero para una persona corrupta como Luisa María Alcalde sí es algo malo. Y no quieren nombrar a los ministros que faltan. No quieren. No quieren porque temen que con esos votos se invalide la narcoelección, la elección manipulada. Y eso es lo grave que está ocurriendo en nuestro país en las últimas 24 horas. El asesinato de la cajera en Farmacias Guadalajara, de Uruapan, Michoacán, gobernado por Morena, pues ya es una tendencia, ya es una de las tendencias principales. Más de 7,775 publicaciones se pueden ver en internet relacionadas con este caso. Bueno, pues vamos a continuar con las principales portadas de los periódicos de circulación nacional. Si hay algo importante, ya saben que aquí se destaca. Periódico El Universal, el Gran Diario de México, tiene en su portada: no hay riesgo si se elige por voto popular a los jueces y magistrados.
Es una mentira pronunciada por Yasmín Esquivel Moza, una corrupta empleada del partido Morena, que tiene ese cargo por el partido de López Obrador, por el mismo López Obrador que la propuso para dicho cargo. Pemex con aportaciones más bajas en su historia, debido a que Pemex no está generando dinero, pues tampoco aporta a los gastos de la nación. La caída de las contribuciones al erario obedece a las pérdidas en refinación y en apoyos fiscales del gobierno, como la exención de impuestos, señalan los analistas. ¿Se dan cuenta? Esa nota no es algo realmente nuevo, no es algo sobresaliente. Es algo que ya lo habíamos visto, pero es una situación que por no cambiar tiene que volver a la portada, y creo que es correcto que lo haga así el periódico El Universal. Sheinbaum dice que nunca pintará raya con Andrés Manuel López Obrador, que en el 6º aniversario del triunfo del presidente, ya no dicen del pueblo ni de otra cosa, del presidente, como si fuera una especie de santo, como si fuera su Mesías, pues Sheinbaum dice que incluso quiere crearle un día nacional de López Obrador. ¡Qué barbaridad! En serio, ¿no se dan cuenta lo enfermos que se ven en el caso de Rosa Isela Rodríguez poniéndose unos aretes con la figura de López Obrador? ¿No se dan cuenta qué absurdos, qué ridículos se ven? En serio, dan pena ajena. Con cualquier persona que se idolatre de esa forma, dice la Biblia, maldito el hombre que idolatra a la criatura, o aquellos que se ponen a rendirle culto a reptiles, como lo hacían los antiguos indios mexicas, que le rinden culto a los astros, que le rinden culto a cosas que son inanimadas. Es necedad rendirle culto a un hombre pecador, y si se me toma en consideración, entre los más pecadores y corruptos de toda la historia que ha tenido este país. El periódico Excelsior tiene en su portada: tormentas no darán tregua. Lo sabemos. Corte avala inmunidad de Donald Trump. La Suprema Corte de los Estados Unidos dice que el expresidente y candidato a la Casa Blanca goza de inmunidad ante las acusaciones de presuntamente haber atentado con alterar las elecciones de 2020. O sea, por su condición de expresidente no le pueden hacer absolutamente nada. Y eso, pues, no sé si sea una buena noticia para Estados Unidos o no. Para México también queda en la ambigüedad. Si Donald Trump tiene una política de limitar las políticas extremistas que están permitiendo que México se degenere cada vez más, que se convierta totalmente, ya no en el 80%, sino totalmente en un narcoestado, podríamos decir que Donald Trump pudiera ser un aliado importante para el desarrollo de México. Pero eso estará por verse. Digo, no se puede dar nada por hecho. Foro en Jalisco. Piden asegurar la idoneidad de los futuros juzgadores. Juristas, legisladores, magistrados llamaron a que la reforma de López Obrador incluya mecanismos de selección que garanticen que los candidatos sean adecuados. La siguiente nota tiene que ver con salario mínimo, aumentó en un 113%, sin embargo, no tiene ningún beneficio para los ciudadanos mexicanos debido a la alta inflación. El incremento dice que habría ayudado a 4.4 millones de personas a que salieran de la pobreza. Vea cómo miente el periódico Excelsior. Y esta información seguramente la toma del corrupto Coneval. Le voy a decir por qué. No, es una información falsa emitida por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Es decir, por el mismo López Obrador dice que él aumentó en un 113% el salario mínimo y dice que sacó de la pobreza a 4.1 millones de personas de la pobreza. Las personas no han salido de la pobreza porque le haya sumado algunos pesos al salario mínimo. Es una completa mentira, una enorme falsedad por parte de López Obrador, sobre todo tomando en consideración que hoy se compra menos, con muchos más pesos hoy se compra menos, a más pesos menos productos. Vamos con el periódico La Jornada, que es el órgano oficial de propaganda de López Obrador. Dice lo siguiente: lo puso por encima de la ley, dice Biden. Corte otorga inmunidad a Donald Trump, incluso por delitos graves. ¿Cuáles son delitos graves? Si no ha cometido un homicidio. La 4T, revolución de conciencias, dice Claudia Sheinbaum para el panfleto La Jornada. Retira a su embajador en Argentina.
considera inadmisible la supuesta injerencia de Javier Milei en nuestros temas internos. El narcogobierno productor de cocaína de Bolivia dice que pues expulsa al embajador de Argentina. Porque bueno, pues el presidente Javier Milei denunció que lo que hizo Luis Arce es un autoatentado. Incluso el narcodictador Evo Morales reconoció que fue un autogolpe para tratar de salvar su popularidad. Bueno, Evo Morales lo hace con miras a quitar a Arce y volver a ser el mandamás, el capo di tutti capi del narcotráfico en Bolivia, que exporta sustancia, materia prima, para que grupos criminales en México pues sigan exportando el veneno blanco, la nieve, como le dicen también. Entonces, pues no es algo malo que Javier Milei se haya expresado, que haya fijado postura sobre la situación en Bolivia. Recuérdese cómo son de hipócritas los criminales del MAS, los del movimiento al socialismo, porque cuando, por ejemplo, López Obrador se metió a defender al narcodictador Evo Morales, entonces no consideraban que habría injerencia política extranjera. Pero, tratándose de un gobierno como el de Javier Milei, se enojan, se enfurecen, se inconforman. Javier Milei tiene un cargo de presidente de Argentina con una política exterior muy activa, porque no solamente denunció la corrupción en Bolivia de este autoatentado, sino que también ha denunciado fuertemente la corrupción de la señora Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, presidente de España y miembro del Partido Socialista Obrero Español, que es una de las peores lacras políticas de la historia, tiene nexos con el satanista Carlos Marx, dicho partido en sus orígenes. Y bueno, pues lo que denunció Javier Milei pues es el tráfico de influencias enorme, monumental que tiene la señora Begoña. Incendio en un asentamiento irregular entre Nesa y la Gustavo Madero. Dice que eso habría ocasionado la conflagración, el incendio que ocurrió en la avenida 802 y Ferrocarril, con un saldo de 48 personas desalojadas y 11 viviendas dañadas. Había también olor a combustible, o a menos de que esto se trate de otro incendio, podría ser que el periódico La Jornada esté intentando desprestigiar, sobre todo omitir u olvidar, el incendio que ocurrió cerca del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, precisamente porque el robo de combustible se ha incrementado incluso en un área estratégica tan importante como el aeropuerto. No se suponía que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México estaba bajo la protección de las Fuerzas Armadas, de la Marina. ¿Y por qué no se ha detenido el robo de combustible entonces? Vamos con nuestra siguiente portada, es del periódico Milenio. Inteligencia artificial potenció 10 veces el robo de identidades. La plataforma de identificación dice que el crimen internacional puede suplantar la voz y los rasgos faciales. Localizan 19 cadáveres en la Concordia, Chiapas. Mire, pues yo no sé si usted vio el video, yo sí, y no son 19. Incluso el mismo narcotraficante del cártel de Sinaloa dice que son 30. Dice con unas palabras muy sucias, aquí hay 30. Y lo que hacen es despojar a los cadáveres de sus objetos de valor y sobre todo de las armas y de los cargadores. Una horrible masacre criminal que López Obrador dice que ya no existen, que porque la Guardia Nacional está en las calles. Claudia Sheinbaum festeja en Los Pinos 6 años, dice, del triunfo de 2018. ¿Triunfo de qué? La vida de los mexicanos sigue siendo terrible. Se incrementó, de hecho, la desesperación, el estrés financiero, porque las personas se endeudan para poder sobrevivir. No alcanza. Votaron jóvenes por extremos en Francia, apenas el 9% por el centro. Bueno, pues esta nota tiene que ver mucho con el caso de la Unión Europea, cómo intenta desprestigiar, deslegitimar las elecciones en Francia, que le dan la completa preferencia al partido Agrupación Nacional de Marine Le Pen. Como les he dicho, pues Marine Le Pen no podemos decir que sea una derecha, una derecha dura, pues no lo es. Ya saben que ella quiere que el aborto esté en la Constitución, pero con lapsos de tiempo. Es otro Poncio Pilato, ¿no?
Así como Donald Trump se ha estado convirtiendo en Poncio Pilato, ya no es el acérrimo defensor de la vida, sino un tipo que dice que, bueno, pero bajo ciertas circunstancias puede permitirse porque hay que escuchar a tu corazón. Si tu corazón te dice mata a alguien, pues entonces adelante. Qué triste que Donald Trump le vaya arreglando de esa forma su discurso. Claro, siempre exhibiendo que si él es Poncio Pilato, pues el otro es Herodes. Y lo mismo es así. Si Marine Le Pen es mala, si es el mal menor, pues está el satanista Emmanuel Macron, que es un verdadero psicópata. Y también tenemos otro caso, ¿no? En México teníamos dos cosas. Xóchitl Gálvez, que no es el baluarte de los valores cristianos, pero frente a una satanista como Claudia Sheinbaum, una radical asesina de niños, una radical enemiga de la familia y de la seguridad infantil, pues entonces sí teníamos muy claro, ¿no? Muy claro a quién apoyar, a Xóchitl Gálvez. Vamos con el periódico Reforma. Piden renuncia de Norma Lucía Piña. Lanzan ofensiva afines a la 4T incluso dentro de la misma corte. Demanda ministra Esquivel la plagiatesis, salida de la presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación bajo el pretexto de que no se lleva bien con el narcopresidente. Ahora resulta que para ocupar un cargo que está amparado por la independencia de poderes o la división de poderes, hay que supeditarse, hay que obedecer lo que diga el narcopresidente. Nunca ha entendido su trabajo, nunca ha entendido su chamba Yasmín Esquivel Moza. Piensa que es servir al dictador. Se incendian casas en zona de Huachicol. Bien por el periódico Reforma que denuncia esto. El incendio ocurrió alrededor de las 6:30 de este día. Del día de ayer, a unas calles del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en la zona donde fue detectada toma clandestina, probablemente de turbocina. Un incendio consumió aproximadamente 30 viviendas, 30 casas, 30 familias se quedaron sin casa. 600 metros de un ducto de Pemex que distribuye turbocina al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en la alcaldía Gustavo A. Madero, que está gobernada también por el partido Morena, lo mismo que la ciudad, donde se ha detectado el robo de combustible o tomas clandestinas. Los domicilios estaban construidos sobre el ducto en vía a la red ferroviaria aledaña en la vía Tapo, en la colonia de la Ciudad Lago, en los límites de Nesa y la alcaldía Gustavo A. Madero. El fuego comenzó alrededor de las 6:30 de la madrugada en un tramo donde había combustible encharcado. Y bueno, pues las televisoras, ahora sí hay que decirlo, televisoras como TV Azteca presentaron cómo los mismos ciudadanos querían cercar la zona para evitar posibles incendios, pero pues el gobierno no quiso tomarles en cuenta su actividad, no tomaron en cuenta sus denuncias el gobierno de Martí Batres del partido Morena, porque están empecinados en negar que hay huachicol en la Ciudad de México. Provoca narcodisputa, 19 fallecidos en el estado de Chiapas. Pues ellos siguen bajándole la cifra, yo digo que son más. Nos están mintiendo, tratan de recortarle, tratan de decir que no es tan grave. Primero se nos da la cifra real, esta es una estrategia de desinformación, y posteriormente van restando muertos para decir, vean, los medios son unos exagerados, las redes sociales son unos exagerados. Quien los contabilizó fue el mismo criminal. Fue el mismo criminal, no nosotros. Y el mismo grupo criminal lo difunde para generar terror. Deja Cris, daños y ahora viene el huracán Beryl, que ya es categoría 5. Pegaría sobre todo en la península de Yucatán y posteriormente se seguiría también tocando pues otras partes del país, incluido Tabasco, donde está la refinería, la refinería que no refina de López Obrador, la de Dos Bocas Tabasco, pasaría también por Veracruz y se seguiría contra Tamaulipas. Puros estados gobernados por el partido Morena. La Corte Suprema declara que Donald Trump pues tiene inmunidad como expresidente porque es un asunto de seguridad nacional y que no lo pueden seguir acosando por los 34 esos cargos que hicieron. Entonces, ¿para qué hicieron todo esto el Partido Demócrata?
supuestamente para desprestigiar su imagen ante los votantes. El periódico El Financiero dice: nuevo recorte en pronóstico de analistas sobre el crecimiento del Producto Interno Bruto. México no crecerá económicamente. Banjico prevé la encuesta de junio habla de un crecimiento de menos del 2% en 2024. Inquieta la incertidumbre política interna, sobre todo por la reforma. Claudia Sheinbaum dice que nunca se separará de López Obrador. Piensa que ¿qué? Que va a ser eterno. Piensa que es su guía, su maestro, piensa que es el que tiene que regir sus pasos. Entonces, esto no fue una elección, como lo dijo ayer un periodista y escritor, esto fue una narco-reelección. Inicia con 32,000 millones de pesos esta semana, tendrá 44.9 mil millones de pesos el denominado Fondo de Pensiones, que López Obrador afirma que con eso se les va a dar el 100% de las pensiones a los trabajadores, lo cual es una completa falsedad, porque ya incluso un organismo como la CEPAL reconoce que no bastará y que para mantener ese 100% de pensiones, que es compra de votos también como jóvenes construyendo el futuro, se necesitará robar otro dinero. Seguramente endeudar a México y posteriormente tratar de robar la propiedad privada de empresarios. El Economista trae en su portada lo siguiente: remesas en mayo suman 5.600 millones de dólares e hilan 3 meses al alza en el año. En promedio, en los primeros 5 meses de 2024 superan los 5.000 millones de dólares. Y esto que ingresa al país, que es dinero del trabajo de los mexicanos en los Estados Unidos, es lo único que mantiene a nuestro país. Porque como ya lo escucharon de las portadas de otros periódicos, Pemex ya no aporta a los gastos de la nación. USTR preocupa a los Estados Unidos inversión automotriz china en México. Pues sí, ellos tienen sus intereses estratégicos y no quieren que los autos chinos, que probablemente estoy escuchando muchos comentarios favorables acerca de los autos chinos, probablemente sean mejores que los estadounidenses y más económicos. Entonces empieza la presión de Estados Unidos sobre que México se aparte de ese comercio. Arranca fondo de pensiones con menor financiamiento de lo que se había esperado. Originalmente se había previsto que tuviera 64,000 millones de pesos, pero en realidad ahora tiene 44,894 millones de pesos. Vamos con nuestra siguiente nota: reforma al Poder Judicial ineludible. Dicen los expertos, pugnan por justicia humana y jueces competentes e íntegros. Esto es una mentira, una vil mentira, y me gustaría saber quién lo dice. ¿Quién es el supuesto experto que afirma semejante mentira? Daniel Espinosa Licón es de la redacción del periódico El Economista. Mal por ti, porque pues esta clase de mentiras no pasan desapercibidas, al menos no para mí. Sin incertidumbre y energía limpia se frenará la IED en autopartes, dice el INA. Sustituir a China en Estados Unidos requiere de inversiones millonarias. Dice que pues eso no es posible, no tenemos la infraestructura de China, ni tampoco la mano de obra tan diligente, tan enorme que tiene China, ¿no? Sí, China nos supera, tengo entendido, en mucha población, en mucho capital humano. Plan C sobre reforma eléctrica presenta lagunas conceptuales, mantiene participación de la iniciativa privada, pero no es claro sobre los límites que tendría la iniciativa privada. Lo mismo que otros periódicos, pues intenta quedar bien con el dictador y presenta pues la encuesta de Mitofsky, que es totalmente sesgada a favor de Sheinbaum y López Obrador y a favor de Morena y de todas las agendas destructivas contra México. Consulta Mitofsky, pues es de las encuestas más corruptas conforme a los intereses de aquellas élites gobernantes desde las sombras. Pues dice que López Obrador tiene una popularidad del 64% con todos los desastres que ha hecho. ¿Usted le cree? Yo tampoco. Vamos con el periódico Diario de Yucatán. Impactará 2 veces Beryl. El huracán tocaría la península como categoría 1 y se degradaría a tormenta. Ojalá y sea así.
Crece 19% las remesas, registra mejoría interanual pese a retroceso en mayo. Claudia Sheinbaum dice que seguirá la línea que le marque el presidente porque nunca va a marcar su raya o su distancia con él. Distanciamiento en el interior del Partido Acción Nacional. Ven el apoyo de Vila a Liborio en derrota electoral. Hay una cosa bien grave, ¿eh? Mauricio Vila es un traidor. Mauricio Vila es uno de los muchos panistas traidores que están a favor de Morena. Él no debe de opinar en el cambio de la dirección del Partido Acción Nacional. El distanciamiento entre Renán Barrera Concha y Mauricio Vila Dosal desde hace años y el apoyo de a Liborio Vidal Aguilar para obtener la candidatura del Partido Acción Nacional a la gobernatura del estado, otra de las causas de la derrota del Partido Acción Nacional y del PRI el 2 de junio pasado. Según los analistas políticos Luis Ramiro Carrillo, la actitud del gobernador panista, traidor medio morenista, los seguidores de Renán y los de Liborio, que cuando no alcanzó la nominación, decidieron apoyar a Morena. Cuando no alcanzó la nominación. El mensaje de este distanciamiento se mandó desde el inicio del sexenio, cuando Renán era presidente municipal y Vila gobernador y continuó a lo largo de los siguientes años, aunque quiso remendar, al final de la campaña. Culpa de Mauricio Vila, que vendió el estado de Yucatán a los intereses de Morena. Es ahí un pésimo gobernador que le encanta estarse tomando fotografías con el peor presidente de nuestra historia. Sol de México. Solicitan dictamen a Pemex por incendio. Temor en la Gustavo Amadero y en Nezahualcóyotl. Bien, esta es una buena nota, Carla Mora. No hay una versión oficial sobre la causa. En las calles del olor a gasolina es sumamente intenso. Un incendio sorprendió a los habitantes de la colonia Cuchilla del Tesoro, en la alcaldía Gustavo Amadero, al costado del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, alrededor de las 7 de la mañana. El otro periódico, Reforma, nos dijo que a las 6:30. La alerta y el nerviosismo se extendió en la vecina San Juan de Aragón y hasta las colonias fronterizas de Nezahualcóyotl. En la zona es perceptible el olor a combustible. Repito, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México está bajo el control de las Fuerzas Armadas y ahí está el huachicol. No se acabó. Transfieren más de 24,000 millones de pesos al fondo de pensiones. Pueden aún reclamar los ciudadanos si consideran que su dinero está siendo robado por López Obrador. No es si lo consideran, se lo está robando. Chiapas rompe récord en asesinatos en un solo día. Este domingo registró 22 asesinatos dolosos, con lo que rompió el récord de los más asesinatos, rompe récord de asesinatos diarios en este año 2024. Superó ya Chiapas a Guanajuato. Pues hay que recordar también lo que pasó. Ahí mataron a un familiar de López Obrador, a Humberto Domínguez Obrador, sobrino de él que le conocían como el Becerro. Compras de pánico por el huracán Beryl se notan en Cancún, Quintana Roo. Vamos con nuestra siguiente portada, es La Prensa, que nos ha dado muy malas portadas últimamente. Incendio por huachicol, bien que lo destaque. Un accidente en un punto de venta de combustible clandestino, dice de combustible robado, provoca la quema de casas de cartón junto al aeropuerto. A ver, si salimos de la pobreza, ¿por qué siguen existiendo casitas de cartón? ¿Por qué muchas personas siguen viviendo en casas en obra negra que llevan años sin poder terminar? ¿Por qué? Porque es una mentira, es una sucia mentira, lo que todos los días receta López Obrador. Por eso la palabra 666. La palabra 666 del día de ayer fue 50 años. Del día de ayer, del 1 de julio. 50 años porque López Obrador afirmó y sigue afirmando que la economía es fuerte como no se veía hace 50 años. Es decir, 1974. O sea que para él, Echeverría fue lo mejor. 1974 era Echeverría. Y dice que está la economía tan sólida como con él, como con Echeverría, que fue el creador de la deuda externa. Terrible, terrible personaje Echeverría,
pero dicen que no tan terrible como es hoy López Obrador. Repartidores de plataforma tendrán servicio médico gratuito al incorporarse al Instituto Mexicano del Seguro Social. Yo no sé si han visto los hospitales, pero ahí no hay salud, ni seguridad médica. Es un acto simbólico el que los inscriban. Es más, es hasta algo perverso, porque les van a empezar a descontar dinero. Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y la Benito Juárez, las alcaldías con más denuncias por ruido, por ser escandalosas. Caen 3.22% los delitos de alto impacto en el primer semestre del año 2024 en el Estado de México, afirma Delfina Gómez, recordada sobre todo por tomar indebidamente y legalmente la nómina de los trabajadores de Texcoco cuando ella fue alcaldesa municipal. Periódico AM, pues exhiben a Luisa María Alcalde, que está presionando a un juez por admitir un amparo que les exige nombrar pues los ministros del TRIFE. Es muy importante que esté funcionando la sala superior, pero fíjese que hay una mala nota, hay un mal indicador de todo esto, porque resulta ser que el Tribunal Electoral, como reconocer que pues es obligación de ellos exigir que sean nombrados esos dos ministros, magistrados creo que son, pues ¿qué es lo que hace? Se lanza contra el juez. Dice que no era competente y que lo va a perseguir penalmente. Que va a presentar también una denuncia ante el Consejo de la Judicatura Federal. O sea, por exigirles que hagan su trabajo. Es una vergüenza, entonces creo que no podemos confiar en lo que determine el tribunal. Creo que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sobre todo con esa señora de nombre Mónica Soto, tendría malas intenciones de desechar las denuncias por delitos electorales de este narcopartido. Y yo lo creo así también porque veo muy pero muy tranquilo al narcopresidente. Por algo debe de ser. Privan de la vida a 10 en las últimas 24 horas. Sin embargo, Chiapas sigue siendo un estado más violento que Guanajuato. Ahora ya es un estado más violento. Eso no se veía antes. Con 22 asesinatos en un solo día. Puede que sean más, pero las estadísticas obviamente se tienen que actualizar al al finalizar la semana se descubren, ¿no? Se descubren nuevos hechos de violencia siempre. Prohíben más casas en unas localidades conocidas como Nextipac y Colotlán. Ante la falta de agua y servicios públicos como el transporte, el Ayuntamiento de Zapopan dice que no se deben de dar más permisos para poblar esa región. Beryl alcanza la fuerza de categoría 5 en el Caribe. Arranca el fondo para aumentar las pensiones. Eso es todo con relación a los principales periódicos. Rápidamente le comento que hay una nota de Colombia, dicen que fue visto en Panamá el presidente socialista de Colombia, Gustavo Petro, que es acusado de ser financiado por el crimen organizado, por el narcotráfico, fue también denunciado por ser un criminal por el fallecido candidato ecuatoriano Fernando Villavicencio, que fue asesinado por presuntas mafias relacionadas con cárteles de la droga mexicanos. Bueno, pues el día de ayer comenzó a circular el video de Gustavo Petro en que se le exhibiría de la mano con un transexual, un influencer transexual que se hace llamar Lina Yepes, esto en Panamá. Estaría entonces siendo infiel a su propia esposa, a su esposa, estaría siendo infiel a su esposa y ese sería un escándalo político, amoroso y de otra índole en Colombia. Estoy pensando en España porque también hay muchos casos de corrupción allá. En España, pues la primera dama, Begoña Gómez, es denunciada por el periódico El Confidencial, que dice que se embolsó más de 6,000 euros por alumnos enviados por empresas que tenían conflicto de interés o corrupción con ella. Haz de cuenta que ella pues obligaba a estas empresas a enviar a su personal a capacitación o actualización en la Universidad Complutense entre el año 2020 y 2021,
y habría recibido pagos por más de 6.000 euros, precisamente favoreciendo de una forma indebida los pues intereses, ¿no? Los intereses de esa institución educativa. Sería uno más de los escándalos de corrupción, tráfico de influencias de los que se le acusa a la primera dama de España. Bueno, pues sigue siendo una de las noticias principales el asesinato de Marta Paola, hermana del futbolista Carlos Salcedo, cuando asistió a un circo, o presuntamente había asistido a un circo. También pues se comenta que fue privada de la vida una mujer de nombre Marta Verdía, hija de una autodefensa que combatió al grupo criminal Los Caballeros Templarios. Esto ocurrió en Michoacán, también gobernado por Morena. Recuérdese que pues ahí también fue privado de la vida Hipólito Mora, fundador de los autodefensas. Masacre en Chiapas, la cifra asciende a 20, es lo que dice la revista Proceso. La revista Proceso cambia la cifra que era muy a la baja por parte de los otros medios, pero también disminuye la cifra de 30 que confirmaba el criminal que tomó el video de esa pues masacre. También comentarles que asesinaron a balazos a un hombre en la San Rafael de Zumpango, Guerrero. Caminaba por la calle cuando fue interceptado por sujetos que le dispararon en al menos 13 ocasiones. Privan de la vida a un hombre de un disparo, esto en Satélite. No me refiero a Satélite, Estado de México, a Satélite de Naucalpan, sino a otra localidad al norte del país, en Ciudad Juárez. Joven es privado de la vida frente a su padre por grabar un asalto, esto sobre la autopista México-Pachuca. La nota la está compartiendo la FIA, la Fuerza Informativa Azteca. Privan de la vida a 5 personas en distintas partes de Acapulco, Guerrero. Una de las víctimas era una mujer. Privan de la vida a 2 personas en la zona hotelera de Cancún, Quintana Roo. Bueno, también en Irapuato, mientras trabajaba, privan de la vida a una joven que trabajaba en una barbería. Bueno, la noticia del empresario tequilero Carlos Newton pues sigue siendo también una noticia importante. Fue privado de la vida en Jalisco, en la plaza comercial Las Américas. Privan de la vida a una pareja sobre Boulevard Benítez. Policías abatieron a los 2 sicarios. Esto en Tijuana, Baja California, gobernado por Morena. Bueno, pues vamos entonces a entrar en materia con alguna de estas notas. Marta Paola Salcedo, hermana del futbolista Carlos Salcedo, fue privada de la vida durante el fin de semana, confirmaron las autoridades del Estado de México. Paola fue agredida afueras del circo Bardum, junto al cartódromo, en la carretera Río Hondo-Huixquilucan, en San Cristóbal, Texcalucan, según reportaron las fuentes de medios locales. Se desconoce todavía el móvil del ataque. Las autoridades siguen investigando. Fue privada de la vida Marta Verdía, hija de autodefensas que combatieron al grupo criminal el grupo criminal Caballeros Templarios. Marta Laura Verdía fue privada de la vida en el estado de Colima. Era hija de un ex líder de los autodefensas de nombre CMI Verdía. Bueno, pues de acuerdo con la información, con los reportes de la policía, sicarios a bordo de una motocicleta le dispararon lamentablemente en reiteradas ocasiones a la joven de apenas 19 años de edad cuando viajaba en una camioneta tipo pick-up en la calle Jalapa a la colonia Los Ángeles. Más de 10 impactos de arma de fuego de grueso calibre impactaron en la camioneta de modelo Toyota o de marca Toyota. Marta murió prácticamente de manera instantánea. En el año 2013, CMI Verdía encabezó un movimiento armado de autodefensas contra el grupo criminal conocido como los Caballeros Templarios. Verdía durante 2014 y 2015
sufrió 3 emboscadas por integrantes de los Caballeros Templarios y acompañó el movimiento armado del masón y corrupto militante del partido narcotraficante Morena, José Manuel Mireles, que posteriormente se dedicó también a extorsionar a los productores de limón y a portar ilegalmente armas. Sí, y luego ya saben que López Obrador lo nombró titular del ISSSTE de Michoacán. Posteriormente enfermó de una gripe severa y falleció. Ese señor era de lo peor, decía que México debía de ser un narcoestado. La revista Proceso dice que pues la masacre en Chiapas fueron 20 hombres dejados en un camión de volteo. Todos los cuerpos sin vida fueron encontrados al interior de una camioneta, de un camión de volteo, vestían ropa oscura, chalecos tácticos, además fueron localizados, cada uno de ellos se les localizaron cargadores de arma de fuego de grueso calibre, dijo la Fiscalía del Estado de Chiapas, un estado gobernado por Morena, que si este narcovideo pues no llega a nosotros, pues se hubiera ocultado completamente esta situación. Para la institución federal son 20 las víctimas, mientras que para la Fiscalía del Estado son 19. Nosotros, por el testimonio del criminal, sabemos que son 30. Los primeros cadáveres identificados son Mario N., Jeremías N., Freddy N., Baudulio N., Oscar N. y Luis N., mientras que 13 cadáveres de hombres de un grupo criminal siguen en calidad de desconocidos. Esta nota la comunicamos desde el fin de semana. Bueno, privan de la vida a un hombre en la colonia Satélite, esto en Ciudad Juárez. Ahí ya arribaron los policías del Distrito Sur para atender el reporte que hizo un ciudadano sobre ese hecho de violencia. Y la nota que nos está impactando mucho por la cercanía, porque es parte de una carretera federal que se supondría que no deberían de ocurrir esas cosas, es que un joven fue privado de la vida frente a su padre por grabar un asalto sobre la México-Pachuca. Qué lamentable, ¿no? Incluso el hecho de grabar un delito le ocasiona esto. El copiloto de una camioneta de transporte de carga fue asesinado a balazos porque grabó con su teléfono celular el vehículo de unos delincuentes que pretendían asaltarlos, a él y a su papá, cuando circulaban sobre la autopista México-Pachuca, en el Estado de México. Los hechos oficiales indican que se trató de un intento de asalto a transportista. Ha de estar desconsolado su padre. Los hechos ocurrieron el 28 de junio, en un tramo de la carretera federal con dirección a Tizayuca, a la altura de Ojo de Agua. El video que circula en redes sociales fue grabado por la víctima, hijo del transportista. El papá le pidió grabar a los delincuentes. Se observa entonces que estaba grabando a los delincuentes. El delincuente encapuchado y con sudadera caminó frente a la camioneta de las víctimas y subió a la parte trasera del automóvil color negro de los vidrios polarizados que lo había detenido. Ambos vehículos estaban estacionados en el acotamiento. Cuando los delincuentes avanzaron, uno de los pasajeros de la camioneta le dijo a su acompañante, al parecer su hijo, que los grabara con el celular. El padre le dice, grábalos. Y el hijo dice, sí, grábalos, así como van pasando, chingue su madre. Pero en ese momento, los criminales hicieron algo, bueno, lo privaron de la vida. Grábalo.
Bueno, los hechos ocurrieron a la altura de Tizayuca y el joven quedó malherido tras el ataque. Le disparó, pues, el asaltante que iba en ese auto color negro. Enseguida, pues, escuchan los gritos del padre al ver que su hijo ya no respondía por el impacto de arma de fuego. Se alcanza a ver que el teléfono, pues, enfoca la ventana como es, destruida por esos impactos por el impacto de arma de fuego. Otra de las tragedias, ¿no? Otro de los lugares donde la Guardia Nacional no estuvo presente, no patrulla esa carretera, particularmente la México Pachuca, es una de las carreteras más inseguras, es una carretera de importancia estratégica federal, no tiene la seguridad necesaria, no contamos con la seguridad necesaria. En paz descanse. Mientras trabajaba, asesinan a balazos a una joven en una barbería de Irapuato, en el estado de Guanajuato. El ataque a la joven fue en un local que era utilizado como una barbería. También vendían ropa en la colonia Bajada de San Martín. Los hechos se registraron a las 7:15 de la noche del lunes 1 de julio en el local utilizado para los fines que ya he comentado. En ese momento una mujer se encontraba trabajando en el local cuando llegaron al lugar hombres armados en un vehículo frente a algunas personas que estaban en el lugar y les dispararon en repetidas ocasiones antes de huir sobre la avenida Insurgentes. Tras el ataque, la mujer quedó en el interior del local con las heridas graves que le produjeron los impactos de arma de fuego. Entonces, las personas llamaron a 911, a donde arribaron posteriormente elementos de la policía municipal y los paramédicos. La tienda se llama King's Style Shop. Hay una joven, pues fue herida con impactos de arma de fuego, y cuando arribó, pues la autoridad ya no contaban, cuando arribó la ayuda médica, pues ya no contaba con signos vitales. ¿Por qué fue el ataque? También se desconoce el móvil del ataque. En Acapulco, privaron de la vida a 5 personas en distintas partes de Acapulco, gobernado por Morena, un lugar turístico. El primer crimen se registró a las 3 de la madrugada. Un hombre fue perseguido y privado de la vida a balazos entre las calles 24 de febrero, Juan de las Flores y Lázaro Cárdenas en la colonia Renacimiento. Peritos de la Fiscalía Regional de Acapulco encontraron varios casquillos de arma de fuego calibre 9 milímetros. Después de las diligencias, el cuerpo en calidad de desconocido fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense. El segundo caso fue a las 9:10 de la mañana, ya no es madrugada. 3 cuerpos cubiertos en sábanas fueron encontrados sin vida en la cajuela de un automóvil, esto en calle Río Colorado, a unos metros de la avenida Ejido, en la colonia Hogar Moderno. Mediante una llamada de emergencia, agentes de la policía fueron alertados del vehículo Dodge, de marca Dodge, abandonado en ese lugar y con los cuerpos. Finalmente, una mujer fue privada de la vida con impactos de arma de fuego en la colonia Progreso, cerca de la funeraria Monte Cristo. Bueno, pues eso es con relación a las principales notas rojas. Necesitamos urgentemente, pues, recurrir a las únicas seguridades que podemos tener de la vida, de nuestra existencia, el acercarnos a Dios nuestro Señor. La situación de nuestro país es crítica, la violencia es terrible, el narcotráfico es un cáncer que está presente, pues, en la mayoría del territorio nacional mexicano. Y hoy quiero compartirles una nueva oración con la cual vamos a cerrar este programa. Gracias por su confianza, gracias por compartir estos contenidos. Recuérdese que este no es como tal un noticiero, este es un programa de opinión.
todo lo que se dice aquí, las valoraciones, son mi entera opinión. Pero es una opinión que considero legítima y es una opinión que creo que ustedes también pueden compartir. Si es así, háganmelo saber en los comentarios y apoyen este proyecto. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del maligno. Amén. Como todo mundo sabrá, espero, San Patricio es el santo patrono de Irlanda. Irlanda, antes de convertirse en una fervorosa nación católica, tenía el problema de la práctica de la brujería druida. Una brujería que en los últimos años incluso se ha especulado que podría tener orígenes egipcios. Una idolatría, una doctrina falsa que diversos grupos satánicos que se apodan Wicca, que se apodan masonería, pues intentan revivir. Pero no pueden. Es entonces San Patricio, el santo que podríamos identificarlo como el santo, como también es el caso de San Bonifacio contra el culto maldito al dios Thor, podríamos identificarlo como el santo al que debemos encomendarnos en la lucha contra la brujería, la superstición y el satanismo. Por eso hoy traigo una oración que les protege, una oración de protección para su persona, su mente, su casa, su vida. Necesitamos la protección divina, porque no tenemos otra clase de protecciones. Entonces voy a proceder a darles esta fórmula que espero que recen conmigo. Cristo conmigo, Cristo ante mí, Cristo tras de mí, Cristo en mí, Cristo bajo mí, Cristo sobre mí, Cristo a mi derecha, Cristo a mi izquierda, Cristo cuando me acuesto, Cristo cuando me siento, Cristo cuando me levanto, Cristo en el corazón de todo hombre que piensa en mí, Cristo en la boca de todo hombre que hable de mí, Cristo en todo ojo que me ve, Cristo en todo oído que me escucha. Me levanto hoy por medio de poderosa fuerza, la invocación de la Trinidad por medio de creer en sus tres personas, por medio de confesar la unidad del Creador de la creación. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del maligno. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén.
Salmo número 34. Señor, pelea contra los que me atacan, combate a los que luchan contra mí. Sufran una derrota y queden avergonzados los que me persiguen a muerte. Vuelvan la espalda llenos de oprobio los que maquinan mi perdición. Sean como polvo frente al viento cuando el ángel del Señor los desbarate. Sea su camino oscuro y resbaladizo cuando el ángel del Señor los persiga. Porque sin motivo me tendieron redes de muerte, sin razón me abrieron trampas mortales. Que les sorprenda un desastre imprevisto, que los enrede la red que para mí escondieron, que caigan en la misma trampa que me abrieron. Mi alma se alegrará con el Señor y gozará de su salvación. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y es así como terminamos con esta nueva importante oración. Miren qué bonita oración. Cristo conmigo, me acompaña a todas partes. Cristo ante mí, es mi amigo, es mi compañero, es mi garantía. Cristo a mis espaldas, me cuida. No necesito cuidarme la espalda, porque lo hace ya el que todo lo puede. Cristo bajo de mí, o sea, incluso el suelo que pisan mis pies está bendito. Incluso es piso firme, porque Dios lo respalda. Cristo sobre mí. Cristo a mi derecha. Cristo a mi izquierda. Cristo cuando me acuesto, cuando cierro mis ojos, cuando la conciencia me abandona. Cristo cuando estoy sentado a la mesa. Gracias a Dios tengo alimentos. Cristo cuando me levanto, cuando salen los rayos del sol, por su gracia, por su infinita misericordia. Cristo en el corazón de todo hombre que piensa en mí. Bien pensar de mí. Cristo en la boca de todo hombre que hable de mí. Cristo en todo ojo que me ve. No me veas mal, no me puedes ver mal. Cristo en todo oído que me escucha. Allí está el caso de ustedes. Una bendición, les mando esa bendición. Cristo en todo oído que me escucha. Y me levanto por medio, no por mí, por medio de la poderosa fuerza, la invocación de la Trinidad, por medio de creer en sus tres santas personas, por medio de confesar la unidad del Creador de la creación, el Creador de todo lo visible y lo invisible. Es recomendable también rezar el credo cuando recen esta importante oración, que sobre todo se utiliza como protección contra las proyecciones malignas que generan distintos practicantes de satanismo, de maleficios, porque una cosa muy distinta son aquellos que dicen que están haciendo conjuros, invocaciones y todo eso, y es parte de la sugestión, y otros que denuncia personalidades como el exorcista padre Gabriel Amort, que sí tienen pactos con el demonio, que practican maleficios, que buscan hacernos daño a través de la infestación demoníaca. Esta es una forma de protegernos porque es con Cristo. ¿Sí? El poder de Cristo te somete. El poder de Cristo te somete. El poder de Cristo te domina. En el nombre de Cristo, te ordeno que me dejes en paz. Eso es lo importante. Gracias a ustedes, gracias sobre todo a Dios. Hasta la próxima. Dios los bendiga a todos. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.